Quizás sea hora de pensar de forma diferente por aquí, viejales. Eso fue lo que Ricky Garza me dijo mientras yo depuraba los protocolos de seguridad que evitaban que la empresa de su padre fuera hackeada hasta la aniquilación. El chico tenía 25 años, recién salido de la escuela de negocios, y tuvo el descaro de llamarme viejales. Mi nombre es Alejandro Morales. Tengo 49 años y llevo 22 años manteniendo en funcionamiento los sistemas de ciberseguridad de Ciberdefensa México. Poseo 4 patentes de los marcos de seguridad industrial que protegen la mitad de las plantas de fabricación del Bajío, específicamente los protocolos de autenticación que impiden el acceso no autorizado a los sistemas de control de las fábricas y los algoritmos de cifrado que aseguran las transferencias de datos entre los equipos de fabricación y las estaciones centrales de monitorización. El crío que me hablaba de pensar de forma diferente no podría proteger ni un puesto de limonada. Estaba trabajando hasta tarde un martes por la noche, como había hecho durante más de 2 décadas. La oficina estaba vacía, excepto por el personal de seguridad y yo. Lo prefería así, sin reuniones sobre sinergia, sin presentaciones sobre transformación digital, solo código y café. Ricky pasó con su traje caro, llevando una tableta como si fuera el santo grial de la innovación empresarial. Todavía dándole duro, Alejandro, dijo, deteniéndose en mi puesto de trabajo. ¿No tienes una familia a la que volver a casa? Levanté la vista de mi pantalla, donde estaba parcheando una vulnerabilidad en nuestro sistema de autenticación de clientes de fabricación. Solo asegurándome de que los controles de la fábrica de componentes automotrices del Bajío no sean comprometidos por unos aprendices de hacker. Él miró mi monitor como si intentara leer sánscrito. Claro. Bueno, quizás deberías delegar más. Dejar el trabajo pesado a la gente que entiende los flujos de trabajo modernos. No respondí. Ricky llevaba 3 meses en la empresa y creía que entendía de ciberseguridad porque había hecho un curso sobre liderazgo digital. Pero explicarle la seguridad de redes a alguien cuyo mayor logro técnico era una presentación de PowerPoint parecía inútil. Después de que se marchara, me quedé sentado pensando en cuánto había cambiado desde que su padre, Ricardo Garza, se convirtió en nuestro nuevo director de tecnología hace 6 meses. Ricardo Garza, de 47 años, venía de Consultores Estratégicos del Valle, contratado por la Junta Directiva para modernizar nuestras operaciones y prepararnos para crecer. Su currículum parecía impresionante: 15 años gestionando equipos grandes, un máster en Administración de Empresas del TEC de Monterrey, experiencia en iniciativas de transformación digital. Lo que no tenía era ni la más mínima idea de cómo funcionaba realmente la ciberseguridad. Yo había estado en Ciberdefensa México desde que era una empresa emergente de 30 personas que trabajaba en un almacén reconvertido en la colonia Roma. En aquel entonces, nuestro fundador, Tomás Bravo, se sentaba con nosotros durante las noches en vela, pidiendo comida china y trabajando en arquitecturas de seguridad complejas. Tomás entendía la tecnología porque él mismo había construido los primeros sistemas. Dejó el puesto de consejero delegado hace 8 meses, tras su segundo infarto, y la Junta decidió que necesitábamos una gestión profesional. Mis patentes cubrían los sistemas de autenticación principales que verifican a los usuarios legítimos antes de conceder acceso a las redes de control industrial, los protocolos de cifrado que codifican los datos sensibles de fabricación durante la transmisión y los algoritmos de detección de amenazas en tiempo real que identifican actividades sospechosas en los sistemas de automatización de las fábricas. Sin esos componentes, Ciberdefensa México era solo otra empresa de seguridad con un marketing elegante. Los había desarrollado en mi tiempo libre, usando mi propio equipo, porque quería resolver problemas que la industria ni siquiera había reconocido todavía. Las patentes se registraron a mi nombre porque yo mismo pagué el trabajo legal, y la documentación para transferirlas a la empresa todavía estaba en proceso. Mi abogado me había aconsejado esperar hasta después de mi próxima evaluación de desempeño para asegurar una compensación adecuada por la propiedad intelectual. Era una práctica estándar en nuestra industria, pero significaba que las patentes seguían siendo técnicamente mías durante otros 2 meses. Ricky se había incorporado como gerente de operaciones estratégicas, reportando directamente a su padre. No tenía un rol técnico oficial, pero había estado asistiendo a reuniones de ingeniería y ofreciendo sugerencias sobre la optimización de recursos y las metodologías ágiles. La semana pasada, sugirió que nuestro equipo de desarrollo tenía exceso de personal y que podríamos ofrecer mejores resultados con menos puestos de nivel senior. Había estado observando cuidadosamente la dinámica entre padre e hijo.
Ricardo le pedía a Ricky su opinión sobre decisiones técnicas que deberían haber involucrado a los líderes de ingeniería. Ricky asentía pensativamente y ofrecía jerga de consultor sobre eficiencia y modernización. Ninguno de los dos me preguntó nunca sobre la viabilidad técnica de sus ideas, a pesar de que yo había diseñado la mayoría de los sistemas que estaban discutiendo. Las señales de alarma se habían ido acumulando durante semanas. Mi nombre desapareció de la documentación técnica sin explicación. Las invitaciones a reuniones que antes me incluían automáticamente ahora iban solo al equipo estratégico principal. Cuando pregunté al respecto, la asistente de Ricardo me dijo que era solo optimización organizativa. Hace 2 días, escuché por casualidad una conversación entre Ricardo y nuestra jefa de recursos humanos sobre la reestructuración del equipo técnico para alinearse con las mejores prácticas de la industria. Estaban en la sala de conferencias con la puerta entreabierta y no se dieron cuenta de que estaba sirviéndome un café. Ricardo hablaba de reubicar a los ingenieros senior en roles de asesoramiento para hacer sitio a talento más joven con perspectivas frescas. Ahora, después del comentario de Ricky sobre los viejales, el panorama se estaba aclarando. Planeaban deshacerse de mí, probablemente después de nuestra próxima gran presentación a un cliente, cuando mi trabajo estuviera completo, pero antes de que mis patentes se transfirieran a la empresa. Terminé mi sesión de depuración y guardé mi portátil. Mientras me dirigía al ascensor, me di cuenta de que las luces seguían encendidas en el despacho de Ricardo. A través de la pared de cristal, pude verle a él y a Ricky revisando lo que parecían ser organigramas. Señalaban diferentes casillas y mantenían una discusión animada sobre algo. Las puertas del ascensor se cerraron y me di cuenta de que necesitaba tener una conversación seria con mi abogado. A la mañana siguiente, llegué temprano y encontré un correo electrónico esperándome. Asunto, reestructuración organizativa, por favor, revisar. Era de Ricardo, enviado a las 11:23 de la noche anterior. El correo describía una nueva estructura que entraría en vigor después de nuestra próxima presentación a Nissan Mexicana en 2 semanas. Mi rol estaba siendo evolucionado a un puesto de asesor senior centrado en el mantenimiento de sistemas heredados en lugar de en nuevos desarrollos. Mi salario seguiría siendo el mismo inicialmente, pero reportaría a un nuevo director técnico que había sido contratado para liderar nuestras iniciativas de innovación. Busqué al nuevo fichaje en LinkedIn. Una cara nueva, buena universidad, 8 años de experiencia en empresas reconocidas. No había nada malo en su historial, pero nada que justificara reemplazar a alguien con mi conocimiento institucional y mi cartera de patentes. Lo que me molestó fue que habían tomado esta decisión sin consultarme ni informarme hasta después de que la contratación estuviera cerrada. No se trataba de eficiencia organizativa. Se trataba de eliminarme a mí específicamente, probablemente porque sabía demasiado sobre cómo funcionaba realmente nuestra tecnología y poseía las patentes que la hacían posible. Pasé la mañana investigando. La anterior firma de consultoría de Ricardo se especializaba en reestructuración corporativa y optimización de la propiedad intelectual. Antes de eso, había trabajado para una firma de capital privado que se centraba en adquirir empresas tecnológicas y extraer valor de sus activos. No lo trajeron para hacer crecer a Ciberdefensa México, lo trajeron para saquearla. Cuanto más profundizaba, más claro se volvía el patrón. Todas las empresas con las que Ricardo había trabajado seguían el mismo guión: identificar los activos técnicos clave, marginar a las personas que los crearon y luego adquirir la propiedad intelectual a precios por debajo del mercado. Lo de Ricky no era solo nepotismo, lo estaban preparando para ejecutar esta estrategia. A la hora del almuerzo, llamé a mi abogado, el licenciado Tomás Mendoza. Habíamos trabajado juntos en mis solicitudes de patentes y él entendía las complejidades técnicas y legales que implicaban. Alejandro, basándome en lo que me estás contando, tienes motivos para una seria preocupación, dijo después de que le explicara la situación. Tus patentes siguen siendo de tu propiedad, y si planean usar tu tecnología sin los acuerdos de licencia adecuados, eso es una infracción de patente. Pero soy empleado suyo. ¿No crea eso algún tipo de licencia implícita? No necesariamente. Tu contrato de trabajo cubre invenciones futuras, pero tus patentes actuales son anteriores al lenguaje específico de tu última renovación de contrato. Hay un vacío en su cobertura legal. Sentí que algo cambiaba en mi forma de pensar. ¿Qué pasaría si revocara su acceso a mi tecnología? Legalmente, tienes ese derecho. En la práctica,
probablemente colapsaría sus sistemas hasta que pudieran desarrollar soluciones alternativas. Tus protocolos de autenticación están integrados en cada conexión de cliente y tus algoritmos de cifrado manejan todas las transferencias de datos sensibles. Sin esos sistemas, su plataforma sería completamente vulnerable. Pensé en el comentario despectivo de Ricky y en el condescendiente correo de reestructuración de Ricardo. ¿Qué tan rápido podrías redactar una orden de cese y desistimiento? Puedo tener la lista para mañana por la mañana. Tomé mi decisión. Hazlo. Esa tarde, empecé a documentarlo todo. 22 años de conocimiento institucional, arquitecturas de sistemas que había diseñado, protocolos de seguridad que había implementado. El alcance era asombroso. Mi trabajo no era solo una parte de la plataforma de Ciberdefensa México, era la base que hacía posible todo lo demás. El sistema de autenticación que había construido no solo verificaba las contraseñas de los usuarios. Creaba túneles seguros entre los equipos de fabricación y las estaciones de monitorización, validaba certificados digitales para los sistemas de control industrial y mantenía registros de seguridad en tiempo real que podían detectar intentos de intrusión en milisegundos. Los protocolos de cifrado no solo codificaban los datos, proporcionaban protección de extremo a extremo para las comunicaciones entre las plantas de producción y las sedes corporativas, asegurando que los horarios de producción, las métricas de calidad y las alertas de seguridad no pudieran ser interceptados o modificados por actores hostiles. Cuando fábricas como la de componentes automotrices del Bajío necesitaban saber que una actualización de software para sus robots de la línea de montaje era legítima y no malware, dependían de mi sistema de verificación de firma digital. Cuando Nissan Mexicana quería monitorizar las temperaturas de sus cabinas de pintura de forma remota sin arriesgarse a ciberataques que pudieran detener la producción, usaban mis protocolos de transmisión segura de datos. Había construido estos sistemas porque entendía algo que los consultores con máster en administración de empresas pasaban por alto: en la ciberseguridad industrial, un fallo no solo significa pérdida de datos o tiempo de inactividad. Significa que las líneas de montaje se detienen, los sistemas de seguridad fallan, y potencialmente, la gente resulta herida. Cada línea de código que había escrito llevaba esa responsabilidad. La ironía era que Ricardo y Ricky planeaban reemplazarme con alguien que probablemente pensaba que la ciberseguridad consistía en prevenir ataques de phishing por correo electrónico. No tenían ni idea de que mis patentes cubrían las tecnologías fundamentales que mantenían seguras y operativas las instalaciones de producción de sus mayores clientes. Alrededor de las 4 de la tarde, Ricky pasó de nuevo por mi mesa, esta vez con un grupo de personas que no reconocí. Probablemente el equipo de consultores que Ricardo había traído para evaluar nuestras capacidades técnicas. Ricky gesticulaba hacia el área de ingeniería y hablaba de oportunidades de optimización y potencial de modernización. Uno de los consultores le hizo una pregunta sobre nuestra arquitectura de seguridad principal. La respuesta de Ricky fue una pura ensalada de clichés de escuela de negocios, algo sobre aprovechar soluciones nativas de la nube e implementar marcos de seguridad ágiles. El consultor asintió cortésmente, pero pude ver la confusión en sus ojos. Incluso él podía darse cuenta de que Ricky no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Pasé el resto de la tarde revisando mi contrato de trabajo y la documentación de las patentes. Tomás tenía razón, había un vacío en su cobertura legal. La cláusula de transferencia de propiedad intelectual en mi contrato actual solo se aplicaba a las invenciones creadas después de la firma del contrato. Mis patentes eran 18 meses anteriores a esa redacción. Para las 6 de la tarde, la oficina estaba vacía, excepto por mí y el equipo de limpieza. Me senté en mi puesto de trabajo, mirando los sistemas que había construido y mantenido durante más de 2 décadas. Mañana por la mañana, todo cambiaría. A la mañana siguiente, llegué temprano y empecé a prepararme para lo que Tomás y yo habíamos discutido. La orden de cese y desistimiento se entregaría a Ricardo a las 10 de la mañana, dándome una pequeña ventana para implementar mi plan de contingencia. La plataforma de Ciberdefensa México estaba diseñada para autenticarse contra mi marco de seguridad propietario, pero el marco en sí estaba alojado en servidores que yo controlaba, no en la infraestructura de la empresa. Lo había construido así inicialmente como medida de seguridad: mantener los componentes de autenticación más críticos aislados de la red corporativa principal reducía los vectores de ataque y me daba un control directo sobre las actualizaciones del sistema. Ahora me daba una ventaja que no había apreciado del todo. A las 9:45 de la mañana,
Envié un correo electrónico al equipo de ingeniería explicando que llevaría a cabo un mantenimiento de rutina en el sistema de autenticación a partir de las 11 de la mañana. Estas notificaciones eran un procedimiento estándar, realizaba actualizaciones regulares para anticiparme a las amenazas emergentes, y el equipo estaba acostumbrado a breves interrupciones del servicio durante las ventanas de mantenimiento. Nadie cuestionó el momento ni el alcance. A las 10 de la mañana, observé a través del cristal de la sala de conferencias cómo un mensajero entregaba un sobre en el despacho de Ricardo. Lo abrió, leyó el contenido e inmediatamente cogió su teléfono. Incluso desde el otro lado de la oficina, pude ver cómo su cara se ponía roja. En cuestión de minutos, Ricky estaba en el despacho, y ambos miraban el documento legal con expresiones que iban desde la conmoción hasta el pánico. La orden de cese y desistimiento era directa pero exhaustiva. Informaba a Ciberdefensa México de que Alejandro Morales era el propietario legal de 4 patentes críticas que cubrían tecnologías de ciberseguridad industrial actualmente integradas en su plataforma. Exigía el cese inmediato de todo uso no autorizado de estas tecnologías y la notificación de cualquier acuerdo de licencia existente que pudiera justificar su uso continuado. Lo más importante, les daba 24 horas para responder con documentación que probara que tenían derechos legales sobre la propiedad intelectual. A las 10:15 de la mañana, mi teléfono empezó a sonar. El nombre de Ricardo apareció en el identificador de llamadas. Lo dejé pasar al buzón de voz. A las 10:30, la asistente de Ricardo llamó y me pidió que fuera a la sala de conferencias ejecutiva de inmediato. Me negué, explicando que me estaba preparando para la ventana de mantenimiento programada y no podía ser interrumpido. La voz de la asistente delataba su confusión, probablemente nunca nadie había rechazado una citación directa del director de tecnología. A las 10:45 de la mañana, Ricky apareció en mi mesa, intentando parecer casual pero claramente agitado. Oye, Alejandro, mi padre quiere hablar contigo sobre unos asuntos de papeleo. Nada urgente, solo cuando tengas un minuto. Levanté la vista de mi portátil, donde estaba revisando los registros de acceso al sistema. Estoy en medio de un mantenimiento de seguridad crítico. Podemos programar algo para más tarde esta semana. Realmente es solo una conversación rápida. 5 minutos. Ricky, estoy a punto de parchear vulnerabilidades en el sistema de autenticación que protege 50 instalaciones de fabricación en 3 zonas horarias. Si la red de la fábrica de componentes automotrices del Bajío se ve comprometida porque yo estaba en una reunión en lugar de hacer mi trabajo, ¿a quién crees que van a culpar? Abrió la boca para discutir, pero al parecer se lo pensó mejor. El chico podría ser un privilegiado, pero no era completamente estúpido. Incluso él entendía que los fallos de ciberseguridad salían en los titulares por todas las razones equivocadas. A las 11 de la mañana, desactivé de forma remota el marco de autenticación que conectaba la plataforma de Ciberdefensa México con mis sistemas de seguridad patentados. El efecto fue inmediato y completo. Cada intento de inicio de sesión de un cliente fallaba con errores de autenticación. Cada llamada a la API devolvía excepciones de seguridad. Cada sesión de monitorización en tiempo real perdía la conexión a medida que los protocolos de cifrado dejaban de responder. En 15 minutos, nuestras líneas de atención al cliente estaban desbordadas con quejas de clientes del sector de la fabricación cuyos paneles de seguridad se habían quedado a oscuras. El equipo de desarrollo se apresuró a entender que había salido mal, pero no podían acceder a los sistemas subyacentes porque esos sistemas eran míos, no de la empresa. Cuando intentaron reiniciar los servicios de autenticación, descubrieron que el marco principal no estaba alojado en los servidores de Ciberdefensa México en absoluto. Se ejecutaba en una infraestructura que yo poseía y controlaba. Mi teléfono empezó a sonar sin parar. Apagué el timbre y me concentré en monitorizar los registros del sistema desde mi portátil personal. Todo funcionaba exactamente como estaba diseñado, el marco de autenticación funcionaba perfectamente, simplemente no aceptaba ninguna solicitud de conexión de la plataforma de Ciberdefensa México. A las 11:30 de la mañana, Ricardo salió furioso de su despacho y se dirigió directamente a mi mesa. Tenía la cara roja y las manos le temblaban de rabia o pánico, posiblemente de ambas cosas. Alejandro, ¿qué demonios has hecho? Levanté la vista de mi portátil, donde revisaba tranquilamente los registros del sistema. Estoy ejerciendo mis derechos legales como se especifica en la orden de cese y desistimiento. Mi tecnología ya no está disponible para un uso no autorizado.
Esto es sabotaje. Estás destruyendo la empresa. Estoy protegiendo mi propiedad intelectual. Hay una diferencia. Ricky apareció junto a su padre, con cara de pánico. ¿No puedes simplemente volver a activarlo? Podemos solucionar esto. Lo miré directamente a los ojos. Me dijiste que era hora de pensar de forma diferente, viejales. Estoy siguiendo tu consejo. Ya no participo en las operaciones técnicas de esta empresa. Ricardo ya estaba al teléfono, probablemente hablando con sus abogados. Otros empleados se estaban reuniendo alrededor, tratando de entender por qué la mitad de nuestros clientes llamaban con alertas de seguridad de emergencia. El gerente de atención al cliente explicaba frenéticamente a alguien que estaban experimentando dificultades técnicas pero no podía dar una hora estimada para la resolución. Esto es un suicidio profesional, dijo Ricardo, terminando su llamada. No volverás a trabajar en esta industria. Ricardo, llevo en esta industria desde antes de que tú supieras lo que significaba la ciberseguridad. Estaré bien. La jefa de ingeniería, Sara Martínez, se acercó con cautela. Llevaba 8 años en la empresa y entendía nuestra arquitectura técnica mejor que nadie, excepto yo. Alejandro, ¿cuál es el alcance de la interrupción? ¿Hablamos de un problema de configuración o de algo más fundamental? Respetaba a Sara. Era competente, trabajadora y nunca me había tratado con otra cosa que no fuera cortesía profesional. No quería ponerla en una posición imposible. Sara, el marco de autenticación funciona con normalidad. Simplemente ya no acepta conexiones de esta plataforma. El marco se ejecuta en una infraestructura independiente utilizando mis patentes. Su rostro palideció al comprender las implicaciones. Sin mi sistema de autenticación, Ciberdefensa México no tenía ninguna plataforma de ciberseguridad. Tenían interfaces de usuario y lógica de negocio construidas sobre mi tecnología, pero las funciones de seguridad reales, las partes que protegían a sus clientes de los ciberataques, me pertenecían a mí. Al mediodía, guardé mi portátil personal y me dirigí al ascensor. La oficina era un caos. Los desarrolladores corrían entre los puestos de trabajo intentando implementar soluciones de emergencia que no funcionarían porque no entendían la arquitectura subyacente. El equipo de atención al cliente atendía llamadas furiosas de clientes del sector de la fabricación cuyos sistemas de monitorización de la producción se habían caído. Ricardo mantenía una acalorada conversación con alguien por el altavoz que probablemente era del consejo de administración. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, pude oír a Ricky gritar a uno de los desarrolladores senior: ¿qué quieres decir con que no puedes saltártelo? Simplemente escribe código nuevo. La respuesta del desarrollador fue exactamente la que esperaba: no podemos simplemente escribir código nuevo. Toda la plataforma está construida sobre el marco de Alejandro. Sin él, no tenemos un sistema de seguridad. Conduje a casa y pasé la tarde atendiendo llamadas de periodistas que de alguna manera se habían enterado de que Ciberdefensa México estaba experimentando importantes dificultades técnicas justo antes de su presentación a un cliente más grande de su historia. La industria de la ciberseguridad era lo suficientemente pequeña como para que las noticias viajaran rápido, especialmente cuando involucraban a una empresa que manejaba la seguridad de importantes clientes del sector de la fabricación. Para las 5 de la tarde, 3 publicaciones especializadas diferentes me habían contactado para pedirme un comentario. Mantuve mis respuestas simples: ya no estoy con Ciberdefensa México. Tendrán que contactar con ellos directamente para obtener información sobre sus operaciones técnicas. La presentación a Nissan Mexicana estaba programada para el jueves por la mañana a las 9, hora del centro. Ricardo había pasado los 3 días anteriores reuniendo un equipo de emergencia de contratistas y consultores para reconstruir nuestro sistema de autenticación sin mi tecnología patentada. Según mis contactos que aún estaban dentro de la empresa, habían estado trabajando sin descanso, gastando más de 3 millones de pesos en honorarios de consultoría de emergencia. El problema no era solo la complejidad técnica, era el tiempo. Construir sistemas de ciberseguridad de nivel empresarial requería meses de desarrollo, pruebas y certificación. Estaban intentando lograr en 72 horas lo que a mí me había llevado 2 años perfeccionar. El jueves por la mañana, preparé café y monitoricé los sitios web de noticias de la industria. Varias publicaciones de ciberseguridad se habían hecho eco de la historia de las dificultades técnicas de Ciberdefensa México, pero el alcance completo aún no era público.
Los titulares eran cautelosos: Ciberdefensa México experimenta problemas técnicos antes de una presentación importante y empresa de ciberseguridad industrial se enfrenta a interrupciones del sistema. A las 9 de la mañana, vi la transmisión en directo de su presentación a Nissan Mexicana. Ricardo estaba presentando ante una sala llena de ejecutivos de la industria automotriz, demostrando cómo la plataforma de ciberseguridad de Ciberdefensa México protegería los sistemas de fabricación inteligente de Nissan Mexicana de las ciberamenazas. Se le veía seguro mientras pasaba diapositivas que mostraban capacidades de detección de amenazas, paneles de monitorización en tiempo real y funciones de informes de cumplimiento. La presentación estaba diseñada profesionalmente y Ricardo había ensayado claramente sus puntos clave sobre la ciberseguridad de nueva generación para los entornos de fabricación de la industria 4.0. A las 9:30, durante la parte de la demostración en vivo, invitó al equipo de Nissan Mexicana a probar la plataforma usando cuentas de demostración que se habían configurado específicamente para la presentación. El sistema se colapsó de inmediato. No solo tiempos de respuesta lentos o fallos menores. Un fracaso total. El sistema de autenticación de emergencia que habían construido no pudo soportar la carga de 20 usuarios intentando acceder simultáneamente a los paneles de seguridad de fabricación. Los mensajes de error aparecieron en cascada en la pantalla de proyección. Las conexiones a la base de datos se agotaron. Toda la plataforma dejó de responder. Ricardo intentó seguir presentando mientras su equipo técnico trabajaba frenéticamente en portátiles en la parte trasera de la sala. Estamos experimentando algunos problemas de conectividad menores que resolveremos en un momento, anunció, con la voz delatando su creciente pánico. Pero después de 10 minutos de ver a los ingenieros teclear desesperadamente mientras los ejecutivos de Nissan Mexicana susurraban entre ellos y consultaban sus teléfonos, tuvo que detener la presentación por completo. Vamos a hacer una breve pausa técnica, dijo, aflojándose la corbata. Nuestro equipo resolverá esto en breve y reanudaremos la demostración. Nunca lo hicieron. Después de 30 minutos de intentos fallidos por restaurar la funcionalidad, Ricardo terminó la presentación antes de tiempo y pidió a todos que se marcharan. Los ejecutivos de Nissan Mexicana salieron en silencio, con expresiones que iban de la confusión al enfado. Varios ya estaban al teléfono, probablemente llamando a otros proveedores de ciberseguridad. Los blogs de la industria publicaron sus reseñas en cuestión de horas. Los titulares fueron brutales: Ciberdefensa México se colapsa durante una importante demostración a un cliente, cuando las empresas de ciberseguridad no pueden protegerse a sí mismas y Nissan Mexicana abandona una presentación tecnológica fallida. El artículo más perjudicial vino de Seguridad Industrial Hoy, que tenía fuentes dentro de ambas empresas. Su titular decía: el colapso de la plataforma de Ciberdefensa México se remonta a las patentes de un ingeniero que se marchó. El artículo explicaba que las tecnologías de seguridad principales de la empresa eran propiedad de un ex empleado que había retirado los derechos de licencia, dejando a Ciberdefensa México incapaz de proporcionar los servicios de ciberseguridad que habían estado vendiendo. El Consejo de Administración convocó una reunión de emergencia para el viernes por la mañana. Para el viernes por la tarde, Ricardo Garza ya no era el director de tecnología de Ciberdefensa México. El comunicado de prensa citaba diferencias estratégicas con respecto al liderazgo técnico y la dirección de la empresa. Ricky fue discretamente retirado de su puesto sin ningún anuncio público. Según mis antiguos compañeros, intentó culpar del fallo de la plataforma al sabotaje de un empleado descontento, pero la investigación del consejo reveló la mala gestión que había llevado a mi partida. Sus acusaciones solo resaltaron el papel de la familia en la creación de la crisis. El precio de las acciones de la empresa cayó un 28% durante la semana siguiente. 3 clientes importantes cancelaron sus contratos, citando preocupaciones sobre la fiabilidad de la plataforma y la continuidad del negocio. Un miembro del consejo dimitió. Las publicaciones especializadas de la industria lo calificaron como uno de los peores fracasos de lanzamiento de productos en la historia de la ciberseguridad. Mientras tanto, yo estaba atendiendo llamadas de empresas de fabricación y firmas de capital privado que querían licenciar mis patentes. Se había corrido la voz rápidamente de que las tecnologías detrás de la plataforma de Ciberdefensa México estaban disponibles a través del inventor original. En un mes, había firmado acuerdos de licencia con 4 de los competidores de Ciberdefensa México y había fundado mi propia firma de consultoría de ciberseguridad con 58 millones de pesos en financiación de Serie A. La nueva empresa, Sistemas de Seguridad Morales, se especializaba en ciberseguridad industrial para la fabricación.
Nuestro primer cliente importante fue Volkswagen de México, que se había visto perjudicado por plataformas de seguridad poco fiables en el pasado. Nuestro segundo cliente fue Grupo Kuo, que necesitaba seguridad de grado de cumplimiento para sus operaciones de fabricación globales. Ambas empresas solicitaron específicamente trabajar directamente conmigo, no con un graduado en administración de empresas que había aprendido sobre ciberseguridad a través de presentaciones de PowerPoint. 6 meses después, Ciberdefensa México fue adquirida por una firma de ciberseguridad más grande por un 35% menos de su valoración anterior. La primera medida de la empresa adquirente fue reconstruir completamente la plataforma utilizando marcos de seguridad estándar de la industria, descartando efectivamente todo lo que Ricardo y Ricky habían intentado preservar. Ricardo volvió a la consultoría de gestión, aunque su reputación en el sector tecnológico sufrió un golpe permanente. Ricky abandonó por completo la industria tecnológica y aceptó un puesto de marketing en una empresa de logística en Querétaro. Según LinkedIn, ahora se describe a sí mismo como un profesional del crecimiento estratégico, sin mencionar su breve carrera en ciberseguridad. Cuando los periodistas me preguntaron por qué había dejado Ciberdefensa México tan abruptamente, mantuve mi respuesta simple: a veces tienes que proteger lo que has construido. La verdadera lección fue más silenciosa pero más importante. La experiencia y la competencia no se pueden fingir. Y descartar a alguien por su edad es un error que se agrava rápidamente en una industria construida sobre el conocimiento y los resultados probados. A los 49 años, aprendí que a veces la mejor manera de demostrar tu valor es mostrar lo que sucede cuando desaparece.